Otra de las preguntas que nos hacen es acerca del Dios creador, el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios creador? Todas las culturas del mundo tienen el mismo mensaje, la misma leyenda. Seres venidos del cielo en todas las culturas, no solo en Oriente, no solo las culturas de Babilonia, de Egipto, de Grecia, de Roma, también en Mesoamérica. Absolutamente todas las culturas dicen lo mismo. Seres venidos del cielo crearon todo lo que existe. Y hay otras leyendas que vamos a ir analizando poco a poco. Primero, en el Tanaj o la Biblia hebrea encontramos una frase: Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, de derecha a izquierda, ¿verdad? Bereshit bara Elohim. En el principio, los dioses, los Elohim, crearon, y ahí sigue el relato. En el principio, los dioses, pero hay una cuestión. Para los judíos, no existe el concepto Dios y menos dioses como en las ideas griegas. Es un concepto muy diferente y la traducción también es diferente. Por eso hay palabras, si estudiamos una Biblia hebrea trasladada al español, hay palabras hebreas que debemos aprender de memoria para que no nos engañen. No nos van a dar toda la verdad así nada más. La traducción que ellos hacen no es de dioses. Elohim para ellos es los poderosos. Los poderosos, y eso implica cosas muy diferentes. Ahorita vamos a ver. En el principio, Bereshit bara Elohim significa en el principio los poderosos crearon. Ahora, Eye Asher Eye. Yo soy el que soy, nos escriben a nosotros en nuestras traducciones al español en las Biblias. Eye Asher Eye. Para la traducción, o sea, el concepto según un hebreo es en el principio, yo soy el que fui, el que es y el que seré. ¿Cómo lo podríamos expresar nosotros? El yo soy jamás, por eso para un verdadero judío es impronunciable el nombre de Dios, no es un nombre, es el verbo ser en infinitivo. Yo no puedo ir y decir a alguien, el yo soy me envía. No, si te dicen quién te envía, el ser me envía. El ser, porque es innombrable, es incomprensible, es inimaginable. Todas las culturas del mundo hablan de dos dioses hermanos que se disputan el trono. Alegorías, simbolismo, vamos a ir analizando paso a paso, pero hay otras cosas. La sangre de un dios es entregada para que el hombre sea creado. Casi todas las culturas mencionan eso. Lo vemos también al leer a Quetzalcóatl, a estudiar los dioses aquí en América. La sangre de un dios se sacrifica su sangre para que el hombre sea creado. En los relatos sumerios habla de la esencia dada o mezclada con la tierra para que brotara el hombre. Tierra es seres de la tierra, no tierra en sí, no un puño de tierra, sino seres de la tierra. Habla de seres manipulados genéticamente, no de actos milagrosos. Leamos los relatos sumerios. Los judíos no pudieron o no quisieron poner en sus escritos copiados del Enuma Elish y otros textos como el relato de Gilgamesh la misma leyenda. O no lo entendieron quizá, o sabían que quienes lo iban a leer no los iban a entender. La Biblia no aparece de golpe, los pergaminos no aparecieron así y el hombre milagrosamente aprendió a leer. Ellos aprendieron a leer igual que nosotros. Aprenden a escribir leyendo.
¿Qué era lo que leían? Pues los relatos sumerios, babilonios, asirios, egipcios que llegaban a sus manos. Y por qué no decirlo, los relatos griegos. Homero escribió 800 años antes de Cristo. También Odiseo. Leemos Odiseo antes, 800 años antes de Cristo. Adaptaron los mitos o realidades sumerias a la gente que iba a escuchar y debía creer. Estaban creando un concepto para que fuera aplicado al pueblo de Israel. 4.000 millones de personas creen en el mismo Dios, ya sea con el nombre de Alá, de Jehová o de Yahvé, pero es el mismo Dios. Aproximadamente 2.000 millones de católicos entre coptos, anglicanos y romanos, que es en lo que se divide la Iglesia Católica, y desde luego sus miles y miles de sectas. Aproximadamente 600 millones de judíos entre ortodoxos, askenazí, sefardí, etc. Absolutamente toda esta creencia de esas tres religiones parten de Israel, del pueblo judío. 3.000 millones de personas tienen otros conceptos de un ser supremo, pero hay similitudes. Todos sus dioses vienen del cielo. Todos sus dioses, o la mayoría de ellos, son de características similares en su simbología, serpientes y águilas, y los símbolos del zodiaco sobresaliendo el toro y el león, Tauro y Leo, y en todos ellos simbología geométrica. Lo vamos a analizar más tarde. La cruz y la flor de la vida, el cubo sobre todo. ¿Podemos tener conexión con el Dios verdadero? Es una pregunta más. ¿Y cuál es el contacto de cada religión con su Dios? Bueno, creo que una contesta a la otra. Cada religión cree que su Dios o su concepto de Dios, lo que ellos creen, es lo correcto, es su Dios verdadero. Cada religión adopta una forma de creer y piensa que está en la verdad. Porque hay dos tipos de religión en la historia, en lo que hemos estudiado. Dos tipos de religión se han presentado, desde luego, ya en naciones conformadas. Olvidemos el animismo y todo lo anterior. Una es la religión controlada por los dioses, cuando existía, cuando estaban aquí. Una conexión física y real. En Sumeria, la religión era servicio a dioses físicos, existían, convivían con ellos. Eso es lo que está escrito, que sea verdad o no. Nosotros solo estamos estudiando. En construcciones servían a Dios en el campo. En el Génesis incluso, Bereshit 2.15 aparece cómo servían a Dios en el campo, ¿verdad? Porque fue creado el hombre ¿para qué? Para que cultivara la tierra. Pero también nos aparece ahí que en el 2.12 dice, recogían oro, bedelio y mirra en las minas, recogiendo oro y piedras preciosas, según Génesis 2.12. Oro y piedras preciosas, que ahí se asemeja, vemos nosotros que fue extraído del Enuma Elish en la creación del hombre. El hombre fue creado ¿para qué? Para que trabajara en las minas extrayendo oro, porque los seres que del cielo descendieron se habían rebelado contra sus creadores. ¿Contra quienes los trajeron aquí? Dijeron, nosotros somos astronautas, según el relato, no mineros. También servían a sus dioses de alimento. Esos dioses se los comían. Sacrificios humanos vemos en absolutamente todas las culturas y lo vamos a estudiar más adelante. No existía en Sumeria ni en los orígenes del pueblo de Israel un concepto de inmortalidad para el hombre. En los primeros escritos de los hebreos, Salomón, ya lo hemos visto, no creían en la eternidad. Los sumerios, en los relatos sumerios, si vemos a Tamuz, que es el que aparece aquí crucificado, en los relatos sumerios babilonios, ni los dioses, o lo que ahora nosotros le llamamos dioses, para ellos eran los seres poderosos que del cielo vinieron,
ni ellos son inmortales. Vivían durante miles de años, son de una esencia diferente. Su alimentación, el hormono atómico que vamos a estudiar más adelante, también era diferente, pero no eran inmortales. La inmortalidad es un concepto griego. Podían resucitarlos, pero no eran inmortales. Hay relatos de este dios, de Tamuz, a quien su madre quería resucitar, porque a ella su padre la había resucitado después de ser envenenada. Pero hay una diferencia en los relatos. Ella había sido envenenada, pero sus órganos internos no habían sido destruidos. En cambio, Tamuz murió joven en su lucha contra un monstruo, un ser de la tierra. Eso dice el relato, y de ahí fue tomado. Y de ahí los griegos y los romanos y los cristianos tienen a un Dios joven y un Dios crucificado. La cruz tiene un significado, es un símbolo muy, muy importante que debemos analizar, geométrico y matemático. La religión revelada, cuando ya no conviven los dioses con los seres humanos, es la época de los intermediarios. Es la época de la ilusión. El primer profeta que surge es Zaratustra o Zoroastro en Persia. Y de ahí ya se derivan todos los demás, profetas judíos y en todas las religiones. No ves ni convives con los dioses, ahora crecen ellos por fe. Por lo que te dijeron o te dicen otros, la conexión es ilusoria, es por fe. Los judíos en el templo, según empezó la idea de creer en ese Dios, Yahvé, Yahweh, Jehová, como le queramos llamar, la idea que tenían ellos era que Dios existía ahí en el templo. Y es tan importante lo que enseñamos a nuestros hijos, porque aunque les mataran cerdos en el templo de Jerusalén, el pueblo seguía creyendo que ahí habitaba su Dios. Aunque quemaran el templo de Jerusalén en el año 70, la gente esperaba que Dios regresara. Y por eso el último Mesías, Simón Bar Kokhba, llevó a una revuelta gigantesca en el año 135. Temas que vamos a estudiar más adelante cuando vayamos paso a paso en busca del Jesús histórico. La conexión física que los judíos, el pueblo judío, veía en el templo era el humo. Es muy relativo. Dios habitaba ahí, por eso los sacrificios de animales, y que Dios era feliz aspirando el humo de la grasa de los intestinos, el humo de las plumas, el humo de las pezuñas y los cuernos quemados, y en algunos casos, en algunas ceremonias, era el animal completo. Pero solo en algunos casos, la mayoría hacían tonto a su Dios, quemándole intestinos, plumas, pezuñas, y les voy a dar los pasajes bíblicos más adelante. Para los judíos, después del templo, después de la destrucción del templo, surgen dos religiones, el judaísmo rabínico como existe hoy, un judaísmo sin templo, y el judaísmo que se convirtió en universal. Dios ya no era de un pueblo, Dios era de todo el universo, católico. Eso significa, universal es católico. El Dios de un imperio, que fue después lo que se impuso, porque la doctrina cristiana que ama la humildad, que venera el dolor y que adora a quien te esclaviza, es la que mejor sirve a los gobiernos. Fue la que el imperio romano dijo, esta voy a imponer, primero a reconocer como una más y luego a imponer en el imperio. El judaísmo, la conexión con su Dios es a través de la fe, porque ellos tienen una promesa mesiánica. El cristianismo, pues ya sabemos qué es lo que espera. El creador del universo se convierte en hombre, y como hombre se ofrece él en sacrificio. Dios se ofrece en sacrificio. Es torturado y asesinado por el pueblo que él eligió. El sacrificio es ante él mismo para que el hombre tenga vida eterna.
El judaísmo rabínico y el cristianismo, la idea de un Dios es la de un ser que creó el universo, católico, universal, pero su mayor preocupación es ser adorado por el hombre. Sin el hombre, Dios sufre. Leamos la Biblia. Y vamos a seguir contestando otras preguntas más adelante acerca de cosas espirituales y sobre todo de expulsión de demonios. Son temas interesantes. Ahorita grabamos eso.